Buenas tardes. En la presente exposición del tema control acústico y contaminación auditiva, se hablará de las principales fuentes generadoras de ruido en el vehículo. De igual manera, se explicará la agrupación que tiene cada tipo de automóvil de acuerdo con el ruido medido en decibeles que estos producen. Sabemos que existen actividades rutinarias que de igual manera impactan al medio ambiente, como lo son el tránsito, equipo y maquinaria de construcción, procesos industriales de fabricación y, como ya se mencionó, el automóvil, el cual afecta al menos un 80% directamente en la contaminación del medio ambiente. Se considera que si la intensidad del tráfico es baja, el ruido se mantiene constante, y a medida que ésta aumenta, la distancia entre vehículos disminuye, y se escucha menos el ruido de fondo. A este tráfico correspondería la máxima variación del nivel sonoro con el tiempo, sobre todo por la diferencia de vehículos y las velocidades de cada uno de ellos. Existen tecnologías que se centran en la reducción de generación de ruido. Sin embargo, estas quedan anuladas debido al creciente número de vehículos en la actualidad y al uso excesivo de bocinas, frecuentes derrapes, arranques y frenados en vías congestionadas. Además de esto, existen partes del vehículo que son necesarias para el buen funcionamiento de este, que producen ciertos niveles de ruido, las cuales se irán analizando a lo largo de la presentación. Iniciaremos por las fuentes generadoras del ruido del vehículo. La mayoría de la población asocia el ruido del vehículo a través del claxon y las bocinas o del mal uso del sistema de escape. Si bien estos tienen su razonamiento, en la tabla 1 de las principales fuentes de contaminación sonora, les explicaré cuáles son las mismas y su razón de contaminación. Empezamos por el tipo de motor. Si bien los motores diésel son frecuentemente mucho más ruidosos que los motores de inyección de gasolina normal, además, mientras mayor sea el cilindraje, mayor generación de ruido tendrá. Ya antes mencionado, tenemos el claxon y las bocinas, que es un nivel de ruido que va aumentando mientras más densidad de automóviles estén en uso. Tenemos el tubo de escape o el sistema de escape, y estos producen un ruido al encontrarse en malas condiciones, rotos, desoldados o sin el uso de un silenciador, o a su vez con el uso de resonadores. Entramos a la parte contaminante que la población ignora en la actualidad, y es que también el estado de la carrocería, si se encuentra en mala condición, sus piezas podrán producir mayor ruido debido a la fricción o desgaste de las mismas. También tenemos el sistema de frenos, pues bien, al producirse aceleración, cambios de marcha y aumento de velocidad, el ruido aumenta. De igual manera, al incrementar la velocidad de los automotores en un arranque o algún frenado, ejercerán mayor fricción con la calzada, provocando un aumento de ruido. Y por último, el desplazamiento de los neumáticos. Los neumáticos del vehículo circulan, así como el modo de aglomeración de los mismos. Repercuten directamente en la contaminación acústica. Una vez conocidas las fuentes generadoras de ruido, ¿cómo podemos determinar en qué escala de ruido debe estar nuestro vehículo? Según el Congreso Nacional del Medio Ambiente, se considera que los vehículos silenciosos tienen una medida de ruido inferior a 84 decibeles. Los vehículos poco ruidosos tienen una medida que se encuentra entre 84 y 86 decibeles, y para los vehículos bastante ruidosos se encuentra entre 86 y 90 decibeles. En el artículo 29 del Reglamento para la Protección de Ambiente contra Contaminación originada por la emisión de ruido, se determina que el nivel máximo permisible de decibeles es proporcional al peso bruto vehicular, como se observa en la tabla 2. El peso bruto vehicular de hasta 3.000 kilogramos no puede rebasar más del nivel máximo permisible de 79 decibeles. Entre 3.000 y 10.000 kilogramos puede ser de 81 decibeles, y más de 10.000 kilogramos no puede rebasar los 84 decibeles. En la figura número 3 encontramos una tabla de varios modelos puestos a prueba, para determinar cuán ruidosos pueden ser. Las dos primeras cifras corresponden a la sonoridad a fondo en segunda y a fondo en tercera, mientras que la tercera cifra son los decibelios que emiten a velocidad constante en tercera marcha. Los colores que podemos apreciar son del nivel contaminante por ruido de cada modelo, yendo desde verde como aceptable, amarillo como moderado, naranja como preocupante, rojo como contaminante y guinda como extremo contaminante. Yo soy Pablo Sandoval y les voy a hablar acerca del ruido en el tráfico, sus niveles y daños que puede llegar a provocar. Antes de meterme de lleno en este tema, me gustaría definirles qué es el ruido.
El ruido sería todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable, entendiéndose como sonido el fenómeno físico que provoca las sensaciones propias del sentido humano, de la audición. Es decir, por ejemplo, por su contraparte encontramos la música. La música es un sonido muy agradable que nos produce sensaciones de tranquilidad, de emociones, etcétera. Por lo tanto, entendimos que el ruido es un sonido que no es necesario, es desagradable, nos puede llegar a perjudicar. Vamos a analizar un poquito ahorita el ruido, pero en el tráfico. Vamos a encontrar en el tráfico, por ejemplo, que todas las variaciones de ruido se deben a principalmente cuatro cosas. La primera, el carácter aleatorio de tráfico en las calles y carreteras, la distinta velocidad de los vehículos, el estado de conservación del vehículo y la fluidez del tráfico. Entendamos, por ejemplo, fluidez del tráfico, que no es lo mismo el sonido de una calle a las 10 de la mañana que en una hora pico, ya que la gente se espera, presiona el claxon y se empieza a generar más ruido, lo que a su vez es más contaminación auditiva. También es importante entender que la intensidad en decibeles del sonido, ya que a partir de los 85 decibeles nos va a producir un daño. Dependiendo claramente de su intensidad, es las horas que nos tenemos que exponer al día para que suframos algún daño. A partir de los 85 decibeles es necesario que nosotros nos protejamos usando algún tipo de auricular o de orejera que nos protejan del ruido. Cuando hay tráfico suave, por ejemplo, no hay ningún problema, no hay tanto ruido, está en verde. Por ejemplo, ya con un camión circulando ya empieza a generarse un poco de molestias y ya a partir de las motos con escape ruidosos ya nos pueden incluso generar un daño. Las personas que van en su motocicleta con el escape ruidoso todo el día claramente se están generando un daño, ya que si vemos estamos 100 decibeles, 30 minutos al día y esas personas claramente están más de 30 minutos al día en sus motocicletas. Entonces esto es muy, muy importante que lo entendamos. Y como conclusión les quiero dejar que la emisión de ruido de los vehículos tiene una relación con la antigüedad de estos, pero no con los kilómetros que haya recorrido. Los vehículos antiguos son más sonoros que los vehículos modernos. Esto se debe a diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la normatividad que se llevaba en ese tiempo. Tal vez no era tan estricta como hoy en día. Incluso lo podemos ver, por ejemplo, las emisiones de carbono. Son ya muy estrictas, muy quisquillosas con los productores de automóviles. Al igual con las emisiones de ruido. Antes la verdad es que no importaba si traes un escape directo y generabas mucho ruido. Pero ahora sí, porque ya se dieron cuenta después de muchos años y diversos estudios que el ruido es un factor de contaminación auditiva, además de que nos puede llegar a provocar un daño.